Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres bien. Mi nombre es Jorge y en esta ocasión vamos a hablar sobre nuestra cuenta, ¿ok? ¿Por qué sobre nuestra cuenta? Porque llevamos ya un año con ella. En esta ocasión no vamos a hacer ninguna operación, solamente vamos a hacer un recuento de cómo está el mercado, qué vamos a hacer en el futuro cercano y cómo vemos la situación en macro. Ahora, ¿desde dónde vamos a partir o dónde vamos a empezar? Vamos a empezar con el depósito inicial de la cuenta que fue en Dash. Dicha operación fue por .7 Dash y al cabo de 2 días teníamos $182. Es decir, nosotros depositamos $100 y 2 días después teníamos 182. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué usé Dash? Ok, yo para empezar ya tenía Dash. Ok, bajo este argumento, al yo tener Dash y saber que no cobran tantas comisiones a hacer el intercambio o hacer envíos, decidí tomar un poco del Dash que tenía y enviármelo a esta wallet. Ojo, en QuantFury solo te permite hacer el intercambio 24 horas después del depósito. Entonces, no teníamos prisa, no había ningún problema y por eso fue que se quedó 2 días ahí, porque yo no tenía la prisa de hacerlo, de hacer el intercambio. No porque yo supiera que fuera a subir o no, simplemente porque pasaron 2 días y vi el saldo y dije, ok, creo que sería inteligente hacer el intercambio ahorita porque sería ya una ganancia de $82 casi segura. Ahora, si nosotros hubiésemos mantenido Dash un poco más, hubiésemos tenido mucho más rentabilidad, pero no sabíamos qué iba a suceder con él. Entonces preferimos hacer el intercambio. Es decir, en esta imagen podemos ver cómo la flechita verde fue donde nosotros ingresamos el dinero y la flechita azul fue donde salimos. Insisto, pudimos haber ganado más o habernos esperado un poco más, pero cuando nosotros tenemos el saldo de nuestra cuenta en una criptomoneda como Dash, por ejemplo, podemos observar que es sumamente volátil y por lo tanto nos crea una inseguridad muy alta al momento de tener un colateral tan inestable. Entonces, bajo este argumento, se hizo el intercambio de Dash a DAI 2 días después. Entonces pasamos de tener Dash a tener $182 DAI. Bajo este argumento, eso fue el 13 de febrero. ¿Ok? De 13 de febrero al 22 de abril, que sería la línea amarilla inicial y la línea amarilla final, el rango de tiempo que mencioné, partimos de que teníamos $182 y terminamos con 343, es decir, $182 en la primera línea amarilla y $343 en la segunda línea amarilla, es decir, en la última donde está la flechita. ¿Por qué? Porque hicimos operaciones, las operaciones las podemos ver ya en los videos que hicimos a través de QuantFree 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 29. Bajo este argumento, podemos observar en esta imagen que tenemos, venimos en la flecha azul en una tendencia alcista, ¿ok? Esa fue la razón de por qué Dash pasó y se volvió de un punto a otro en un 82% de rentabilidad, es decir, en beneficio. ¿Por qué? Porque ya venimos en una tendencia alcista y las altcoins cuando Bitcoin va en una tendencia alcista, llegan puntos donde aumentan su valor de manera drástica, ¿ok? Entonces, partimos a DAI porque nos da la situación de que es una moneda estable, es decir, que nuestro capital que tenemos de fondo en la cuenta no va a estar cambiando, ¿ok? Bajo este argumento, en la primera línea, insisto, cambiamos de Dash a DAI. Bajo este argumento, después de la primera línea empezamos a hacer transacciones, es decir, como veníamos en una tendencia alcista, yo dije al principio que si suben, suben y si bajan, bajan. Eso significa que si vamos en una tendencia alcista, vamos a ir alcistas, no vamos a cambiar la tendencia ni vamos a intentar adivinar en qué momento va a cambiar. Ahora, nosotros veníamos con máximos más altos y mínimos más altos, por lo tanto es una tendencia alcista confirmada. Desde la flechita que mencioné, desde la primera línea también, el máximo, el primer máximo, que si están viendo mi ratón, ok. Si aquí está la primera línea, este es el máximo que le sigue, ¿ok? Y es más alto que el último máximo. Y el mínimo es más alto que el último mínimo. Entonces seguimos alcistas. Y aquí fue donde estuvimos operando alcista a la mayoría de altcoins que nos dio beneficios y por lo cual reportamos que de $182 pasamos a 343. Ojo, el 22 de abril, que es aquí donde está esta flechita, nosotros consideramos que era una corrección del mercado. ¿A qué me refiero con esto? Mínimo, mínimo más bajo, máximo más alto, mínimo más alto, máximo más alto. Y aquí el mínimo se rompió, donde yo consideré una oportunidad para hacer el intercambio de dólares a Bitcoin. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos dólares
en el fondo de nuestra cuenta, esos no aumentan ni disminuyen con el cambio del valor de Bitcoin. Es decir, que nosotros tendríamos estabilidad dentro de nuestro portafolio, es decir, de nuestra cuenta de fondo. Sin embargo, si estamos en Bitcoin y se va al alza, aquí es donde nosotros decimos, ok, nosotros podríamos aumentar el valor de nuestro capital de fondo y además tener beneficios en las operaciones que tengamos. Es decir, ganar por dos. Pero el problema es que si baja de valor, perderíamos por dos. ¿Me entiendes o no? ¿A qué me refiero? Si tenemos $100 y Bitcoin vale 50 y hacemos una operación por 100, tendríamos un colateral de $100 en Bitcoin cuando Bitcoin vale 50,000 y una operación de $100 en 50,000 porque la abrimos en ese momento, por decirlo así, y baja a 25,000. Entonces tenemos dos operaciones como tal, la de fondo y la de la operación que abrimos. Entonces, si llegamos a 25,000, nuestra operación sería del doble, es decir, de 200. Por lo tanto, como teníamos solo 100, entonces llegaremos a un punto de llamada al margen, es decir, que quemaríamos nuestra cuenta. Ahora, en caso contrario, si nosotros llegamos a 75, el valor se duplicaba de nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos la operación de fondo y la operación que abrimos de 100. Espero eso ya haya quedado claro y si no, te invito a ver más videos y va a ser más fácil que lo logres comprender o que yo te lo pueda explicar con más facilidad. Entonces, nos quedamos en que en esa flechita nosotros hicimos este intercambio de $343 DAI a Bitcoin, que nos dieron 0.00657028 satoshis, ¿ok? Eso fue el 22 de abril, que insisto es lo que muestra en esta flechita verde inicial. Parecía que nos estaba dando la razón con las siguientes velas que parecen. Recordemos que cada una de las velas está en diario, ¿ok? Estas screenshots las saqué de TradingView y en algún momento les voy a explicar cómo funciona TradingView para poder enseñarles cómo usar la herramienta y hacer este tipo de gráficos o acceder y poderlos observar. Ahora, en esta imagen podemos ver la primera línea, la segunda línea y la primera flechita verde. Yo la veo verde, quizás sea amarilla o de otro color parecido. Mm, Soy daltónico, entonces por ahí va la situación. Después de que nosotros hicimos el intercambio en 52,200 de los $343 DAI a Bitcoin, parecía el mercado darnos la razón. Aún a pesar de haber tenido un mínimo más bajo, nos estábamos yendo al alza. Entonces, tomamos otra posición en 54 y tomamos otra posición en 57. Es decir, la segunda flechita y la tercera flechita fueron entradas. El mercado no nos dio la razón y se fue en contra. Esa flecha azul son 2 meses, como se muestra en la parte inferior, ahí dice junio, julio. Esa flecha es de 2 meses de estar a la baja, ¿ok? En un periodo de acumulación tuvimos una bajada abrupta, estuvimos en un periodo donde el precio se movió en un rango y luego se fue hacia arriba en la segunda flechita azul, ¿ok? Una ligera corrección de unos días, quizás de un mes, para continuar al alza. En el momento que yo veo que el precio empieza a darme la razón, es decir, que rebasa los 57, es decir, llegamos a 62, que es la flecha naranja que mostramos o sea, la cuarta flecha, si empezamos a contar de izquierda a derecha, vamos a notar que la cuarta es una flecha naranja. Esa flecha naranja es porque no agregamos una posición. Nosotros dijimos que agregábamos posiciones cuando nosotros tuviéramos la razón dentro del mercado. Entonces, nosotros no aumentamos posiciones en pérdidas. Sin embargo, cuando rebasamos el 57,000 que teníamos, empezamos a pensar en aumentar nuestra posición que traíamos. Por lo tanto, esa flechita naranja es una posición doble, es decir, no aumentamos en 100, aumentamos en 200. Por lo tanto, traíamos el fondo de 343, la entrada en 100, perdón, la entrada en 54 de 100, la entrada en 57 de 100, el periodo de tiempo que nos la pasamos de bajada y básicamente consolidando el precio para luego rebasar ese 57, llegar a 62,000 y aumentar nuestra posición en doble. ¿Ok? Ahí definimos en los videos, insisto, explico qué es lo que estábamos haciendo de manera individual y en el corto plazo, es decir, de video a video. Ahí es donde nosotros tomamos las entradas anteriores y las ponemos como break even. ¿Qué significa? En 54 tenemos stop loss y en 57 también. Sin embargo, hubo mucha volatilidad. Tuvimos un nuevo máximo en 65
y el precio retrocedió a 59 aproximadamente. Por lo tanto, la posición en 57 se quitó para respetar un poquito la volatilidad si es que el precio bajaba un poco más y luego se nos iba. ¿Ok? Ese fue el primer error que hicimos. Esa fue la primera equivocación que tuvimos. Por eso aparece una banderita roja. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos tomado esa decisión, pero por definir que la volatilidad iba a ser muy alta, quitamos dicha posición. Ahora, en la flechita azul que apunta hacia abajo fue donde nosotros tuvimos una operación de salida. ¿Qué significa esa operación de salida? Que el stop loss de 54 lo dejé y ahí fue donde se ejecutó. ¿Ok? Dicha operación la retomamos cuando el precio marcó ese gran spike justo al lado de la última flechita, ahí junto al mayor que. ¿Ok? Ese spike, es decir, esa mecha que nos marca en la velita que está aquí, es decir, esta que está aquí, a mí me denotó que como no fue un mínimo más bajo que este que estoy marcando con mi ratón, yo definía que era una entrada inteligente para volver a retomar esos 54 que solo fueron 100, volverla a retomar ahí, es decir, volver a entrar al mercado. Todo esto que estoy explicando lo tenemos en la siguiente diapositiva. Entrada en 54, entrada en 57, entrada en 62.200, salida en 54 y entrada en 48.700. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo siguiente que sucedió? Nosotros nos quedamos aquí, ¿ok? Consolidamos un rato y nos fuimos a la baja de nuevo. Consolidamos otro rato. Y aquí, en esta palomita que muestro, fue donde aumentamos el capital de la cuenta. Es decir, que le mandamos $1,000 en equivalente de Bitcoin. Es decir, nosotros tomamos $1,000, los compramos a Bitcoin y los metimos en esta palomita, es decir, en $43,000. Por lo tanto, nuestra cuenta ya no era ese colateral de Bitcoin de 343 en 52 más las operaciones que se estaban haciendo. Ahora eran esas operaciones más $1,000 que se agregaron al fondo de la cuenta. ¿Con qué fin? Con el fin de que no nos fueran a quemar si este precio disminuía demasiado. ¿Por qué? Porque ya teníamos operaciones abiertas en Bitcoin, es decir, teníamos una posición de 400 o $500, no lo tengo claro en ese punto, en don, perdón, $400, porque la operación hasta la fecha es de 500, entonces hasta ahí eran $400, y si bajaba al punto anterior que era este de aquí, nosotros podíamos tener una llamada al margen. ¿Por qué? Porque recordemos que acá el mínimo que teníamos con estas operaciones era 25, es decir, que nunca lo tocamos, pero como nosotros agregamos $200 aquí y digamos que esta operación la volvimos a meter aquí, seguíamos estando por debajo del precio promedio. Por lo tanto, aquí fue donde metimos saldo y nosotros, bueno, no nosotros, perdón, el activo que en este caso es Bitcoin bajó aún más, llegó a 33. En 36 se tomó otra operación, ¿ok? Otra operación de 100, tomando en cuenta que nosotros tenemos que ir promediando y esa era nuestra definición del verbo. Ya vimos hasta dónde puede llegar el precio y ya vimos desde dónde viene, ¿ok? Bajo este argumento, tomemos en cuenta que nosotros teníamos una salida en 70 que no llegó porque solo llegamos a 69,000. Después, insisto, de este 36, nosotros lo que tenemos en cuenta bajo todo el argumento que acabo de decir es lo siguiente. Yo no sé si el precio seguirá bajando, porque si sigue bajando, voy a seguir comprando más, es decir, aumentando el saldo de mi cuenta, es decir, comprando en spot, no apalancándome ni nada. De hecho, no estamos trabajando en este momento con apalancamiento porque el saldo de nuestra cuenta es mucho mayor que las operaciones abiertas. Ahora, ¿qué es lo que yo esperaría del precio? Esperaría que se genere, en los precios no se mueven hacia arriba así, ni tampoco se mueven hacia abajo así. O sea, siempre se mueven en ondas, como podemos observar en el pasado. Es un precio de consolidación, luego una onda, luego otra onda, luego ondas pequeñitas dentro de más ondas, son fractales. Entonces, bajo este argumento, nosotros aquí aumentamos el saldo de nuestra cuenta, aquí aumentamos $100 en nuestra posición y tenemos un promedio actual de $50,000 en de $500 que es la posición de nuestra cuenta, tomando en cuenta que no estamos tomando en cuenta los $1,000 que agregamos en $43,000, ¿ok? Entonces, aquí metimos 100, que si baja más de 36, que fue nuestra última operación, ¿compraremos más? Sí, es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué esperaría yo?
que haga este movimiento, que siga subiendo y luego corrija para continuar al alza. Ahora, vamos a verlo desde más afuera, ¿ok? Nada más para que quede claro, aquí está la operación, posición en largo actual de $500. En el momento actual que estamos haciendo la grabación, las pérdidas eran de 63. La diapositiva la acabo de hacer ahorita. Y la última operación que mencioné que fue de 36.300 de $100. En caso de que baje, podríamos aumentarla y en caso de que suba, también podríamos aumentarla. Recordemos que el promedio actual de la operación de 500 está en $50.000. Esta operación no está tomando en cuenta el fondo de la cuenta que aumentamos con los $1.000 en 43.000 y cuando fue el intercambio fueron $343 en 52.200. ¿Ok? Entonces partimos de ahí. Aquí está el fondo que se hizo el 20 de enero, por si quieren revisar y hacer las cuentas. Ahora, así se ve más macro. ¿Por qué? Porque este es el mismo gráfico que estábamos viendo, pero en una temporalidad semanal. ¿Ok? Ya llevamos 15 minutos, no creo que fuera a durar tanto, pero está bien. Este es un video al año, no creo que sea problema. Luego, estamos hablando de que Bitcoin está en una temporada de una semana, ¿ok? Todas las flechitas y todo lo que mostré en las imágenes anteriores se resume en lo siguiente. En que cada una de estas velitas son 7 días de las velitas anteriores que estuvimos viendo. ¿Qué esperaría yo del mercado? ¿O qué es lo que yo veo como algo tangible y es lo que, como yo me pretendería mover? Tenemos dos precios. Un precio mínimo en 30.000 y un precio tangible que desde una perspectiva personal podría representar volatilidad a corto plazo en 52.000. ¿Cómo lo defino? Lo defino desde la perspectiva siguiente. El mínimo que tenemos en la parte izquierda, vamos a verlo desde acá. Nos vemos que hubo volatilidad en el precio para continuar al alza. Tuvimos un máximo nuevo y luego el mínimo testeó esa parte de volatilidad. Estuvo consolidando, el precio no siguió bajando y nos fuimos por un nuevo máximo. ¿Ok? Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que la línea amarilla que estoy marcando aquí en el primer rayito define lo mismo que define la roja. A partir de aquí hacia abajo son correcciones profundas desde una perspectiva personal. Y a partir de la línea amarilla hacia arriba son ir a probar máximos. ¿A qué me refiero? Una vez que el precio de Bitcoin rebase la zona rosa, desde una perspectiva personal, van a ser movimientos abruptos al alza rápidos. ¿Ok? O a la baja rápidos. ¿Qué significa? Nosotros aquí rompimos el último máximo. En caso de que, perdón, nosotros aquí rompimos este máximo anterior. Fue una falsa ruptura porque nos fuimos hacia abajo un periodo de tiempo alto. Meses. ¿Ok? Aproximadamente 3 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, más o menos 3 meses. Ok. Si este valor sigue subiendo y rebasa esta parte, lo más seguro desde una perspectiva personal es que vaya a probar esto, que llegue a la zona rosa. Y si llega a la zona rosa y lo rompe, ya sea con una vela real y tangible, no con un spike como este, porque aquí esta vela no cerró en la parte superior de la zona rosa, nos iríamos para abajo. En caso de cerrar de manera contundente, nos iríamos para arriba de manera rápida. Ahora, en caso contrario de que este llegue a la zona de conflicto, que es la línea amarilla, y se regrese, lo más seguro desde una perspectiva personal es que vaya a probar mínimos, ya sea que cree un mínimo más alto, es decir, un mínimo un poco arriba que este, y continuar al alza para volverlo a intentar y entonces sí hacer lo que acabo de mencionar anteriormente, o en caso contrario, ir, tocar aquí y regresar para ir a probar un mínimo nuevo. Si este mínimo lo rompe, o en este caso este mínimo es un nuevo mínimo, es decir, más bajo, lo más seguro es que se lleve este y se lleve este. Por lo tanto, la línea roja la va a cruzar y la va a cruzar con velocidad desde una perspectiva personal. ¿Ok? Esto basado en un análisis que ya tenía hecho desde agosto 27 del 2021. Se parece y es algo que en su momento se planteó. Si lo quieren ir a ver, lo voy a dejar en los comentarios.
para que vayan y lo chequen, le pueden dar play y pueden ver qué fue lo que pasó. Obviamente abajo se argumenta qué es lo que se piensa en ese momento con respecto al futuro cercano, o en este caso se definía algo muy parecido. Si nosotros rompemos arriba, nos vamos a ir rápido para arriba, y si nosotros rompemos por abajo, nos vamos a ir rápido para abajo. ¿Qué fue lo que pasó? Tendrán que ir a verlo a mi perfil de TradingView para poderle dar el play y ver qué fue lo que pasó realmente, que fue que se rompió esta línea que estoy marcando aquí en morado, tocó, rompió la línea punteada, se regresó y entonces se fue hasta la zona rosa, ¿ok? En esta zona rosa fue donde lo rompió ligeramente y ahorita nosotros nos encontramos más o menos por donde tengo el ratón, ¿ok? Aunado a esto, entonces tenemos que esto fue una idea que se planteó en el pasado, ¿ok? Y esta es la nueva idea que tenemos en el presente. ¿Qué es lo que no sabíamos que era lo que iba a pasar? Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta lo que acabo de decir, aquí es donde nosotros nos encontrábamos aquí. Y de ahí se definió y ahí pasó lo siguiente. Esta fue la nueva zona rosa que es la del conflicto, que es lo que diríamos que aquí sería esta zona de aquí. O sea, aquí donde tengo el ratón, esta es la zona importante que si nosotros no logramos mantener, perderíamos y nos iríamos al abajo con fuerza. Y si la logramos mantener y nos quedamos por arriba mucho tiempo, lo más seguro es que vayamos hacia arriba con fuerza. Entonces, desde una perspectiva personal, esto sería el análisis que tengo después de un año de estar platicando por aquí. Y sin nada más que decir, déjame un comentario si te sirvió de algo. Si tienes alguna duda, puedes también dejarla por ahí. Y no creo que tenga nada más que decir, más que es todo por el día de hoy. Muchas gracias por el video y nos vemos en el siguiente.